El tema de esta predicación: un pueblo para alegrarse y un pueblo para entristecerse. Ese es el tema de esta porción de la Biblia. Un pueblo para alegrarse y un pueblo para entristecerse. En el plan de redención que encontramos en la Biblia, hermanos, que Dios le reveló a los hombres, tiene un cierto tono agridulce. Para los salvos será una bendición muy grande y suena algo muy bendecido por parte de Dios. No así para aquellos que no reciben el mensaje, sino que lo rechazan. Mire lo que dice Apocalipsis capítulo 10, versículo 8. Dejo un apartado ahí. Apocalipsis capítulo 10, versículo 8. ¿Usted me alcanza? La voz que oí del cielo, dice Apocalipsis, habló otra vez conmigo y dijo: ve y toma el librito que está abierto en la mano del ángel que está en pie sobre el mar y sobre la tierra. Y fui al ángel, dice Juan, diciéndole que me diese el librito, y él me dijo: toma y cómelo, y te amargará ¿qué? El vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Aquí Juan, en su visión que tiene en ese momento, le revela a Jesucristo que ese librito que tiene que ver con las escrituras, con lo que tenemos aquí, este libro produce dos sensaciones en los seres humanos. A los hijos de Dios, la palabra de Dios, valga la redundancia, nos provoca cosas buenas. Leer la Biblia es algo rico, algo hermoso, nos hace sabios. Pero por otro lado, a las personas que no les gustan las cosas de Dios, a los incrédulos, a los impíos, esto les amarga porque les causa repunción, no les agrada lo que Dios dice ahí. Y dice, continúa diciendo el texto: y era dulce en mi boca como la miel, pero cuando la hube comido, dice, amargó mi vientre. Haciendo referencia a lo que produce el juicio de Dios cuando es rechazado, hermanos. Encontramos entonces que en esta tierra habrán dos grupos de personas: unos que aprovechen las oportunidades para saber de Dios y otros que las van a desperdiciar. Y esto es profundo, hermanos. A Dios gracias que usted y yo le estamos sacando el mayor provecho a nuestra vida en esta tierra, y es buscando de Dios. Pero hay gente que va a desaprovechar las oportunidades que tengan en su vida y se alejarán de las cosas de Dios. Porque déjeme decirle que estar reunidos como en esta tarde es una oportunidad muy grande para nosotros, de mucho beneficio. Miren lo que dice Romanos capítulo 2, versículo 4. Romanos capítulo 2, versículo 4. En el pasaje que hemos leído de la primera carta a los Tesalonicenses capítulo 2, encontramos dos grupos que Pablo menciona en los versículos que leímos, que tuvieron o fueron un contraste entre ellos. Recordemos que Dios llama a Israel como pueblo para hacerlos una gran nación, y los tomó de la nada para que a través de ellos mostrara un plan de redención. Pero Israel se quedó, en la religiosidad y perdió la razón, el objetivo por qué fueron llamados. Y uno de los pueblos que encontramos en la Biblia registrados que nos ilustran la tragedia de despreciar las cosas de Dios es el pueblo de Israel. Dice Apocalipsis, Romanos 2:4: o menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Fíjese qué tremendo lo que Pablo aquí les está diciendo a los judíos. Ustedes conocen todas las cosas hermosas, riquezas, dice aquí, de Dios: la paciencia, la benignidad, la longanimidad, etcétera. Pero por la dureza del corazón, por esa dureza dice, y un corazón no arrepentido,
atesoras para ti mismo ira. Y esto es importante porque como ningún otro pueblo, Israel tuvo la bendición de escuchar mucha palabra de Dios. De ahí viene lo que tenemos nosotros. Pero ellos decidieron endurecer su corazón, hermanos, y no arrepentirse. Dios está interesado que nosotros como iglesia tengamos en mente esto. Ustedes como familias de aquí de Timilpan han sido bendecidas grandemente, como ninguna otra familia. Han venido escuchando palabra de Dios como ninguna otra familia. Mensajes que otras personas no tienen cerca. Y esa palabra tiene que ser atesorada con mucho valor, con mucho cuidado, porque sería triste que no se aprovechara lo que tenemos de Dios, ese privilegio tan grande de escuchar el mensaje de parte de Dios. Con eso en mente, hermanos, vamos a abordar el pasaje que hemos leído y vamos a ver dos grupos de personas. Vamos al texto, Primera de Tesalonicenses 2:13, y vamos a ver a dos grupos. Uno, los cristianos en Tesalónica, y otros, los judíos. Por un lado, Pablo ve a un pueblo que fue obediente y que se alegró por la llegada del evangelio, que fueron los hermanos en Tesalónica. Dice el texto 13: por lo cual también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios. ¿Sabe que Pablo estaba contento porque estos hermanos, cuando llegó el mensaje ahí, recibieron la palabra de Dios o el mensaje del evangelio como palabra de Dios, no como palabras de hombres? A veces las personas piensan que escuchar de Dios es el sermón de un pastor. No. Cuando abrimos las escrituras y comenzamos a predicar, es Dios mismo hablando a nuestras vidas. Y eso es lo que Pablo está hablando. Ustedes recibieron ese mensaje, porque recordemos que ahí Dios envió a Pablo, envió a Silas. Pero ellos no recibieron el mensaje de Pablo ni de Silas, sino lo recibieron como que fuera del Señor. Vamos a ver lo que sucedió en Hechos capítulo 17, versículos 2 y 3. Acompáñenme, vamos a buscar Hechos capítulo 17, versículo 2 y 3, que es el momento cuando nace la iglesia en Tesalónica, que estamos leyendo la carta en este momento. Vemos a una iglesia que estaba creciendo. Dice el versículo 1, usted me alcanza: pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos, y por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de ¿qué, hermanos? De las Escrituras, que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Ese era el mensaje que Pablo les entregó a estos hermanos en la iglesia. El mensaje del evangelio, simple pero profundo. Un mensaje donde presenta a Cristo como el Redentor, como el Mesías, pero esas palabras las recibieron los hermanos como palabra de Dios. Una palabra que les impactó. Recibieron la palabra como palabra de Dios. El texto que encontramos en el versículo, vamos a volver al texto de 1 Tesalonicenses 2:13. Vamos a revisar un poco ahí lo que Dios quiere que aprendamos esta tarde. De que cuando recibisteis, la palabra recibisteis ahí que encontramos, paralabontes en el griego, se refiere a un mensaje en particular. Habla de una palabra escuchada, de algo que se escuchó específicamente, pero con un impacto en su corazón. Y ese es el mensaje del evangelio, hermanos. Una palabra específica. Cada vez que nos reunimos, Dios nos habla algo a nuestra vida de manera específica, puntual, algo que Dios quiere que trabajemos en nuestras vidas. Y esa es la palabra recibisteis, la palabra de Dios. Recordemos que en ese tiempo había mucho mensaje, mucha filosofía, muchos maestros,
Pero cuando recibieron el mensaje, lo recibieron con una prontitud y con una mente, hermanos, abierta, con una mente diciendo: esa palabra es para mí, para que me cambie, para que me transforme, para que haga algo conmigo. Miren lo que dice Gálatas capítulo 1, versículo 11 y 12. Gálatas capítulo 1, versículo 11 y 12. Mas os hago saber, aquí Pablo le escribe a los hermanos en Gálatas, en Galacia: mas hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo lo recibí, pues yo no ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de ¿qué, hermanos? De Jesucristo. Y esto es lo que Dios quiere que aprendamos y tengamos siempre presentes cuando tenemos la oportunidad de congregarnos. No es una palabra vacía la palabra de Dios, es palabra que tiene vida, que tiene poder, que cambia, que transforma, que regenera y hace lo imposible posible, hermanos. Esa es la palabra de Dios. No es palabra de hombre, no son pensamientos huecos, son palabras con un profundo mensaje que tienen vida, la vida del mismo Dios. Por eso Pablo le dice aquí, hermanos, en Galacia: el evangelio que yo les anuncié no es de hombres. Usted y yo estamos aquí y somos testimonio de que Dios nos cambió, de que Dios nos transformó, porque su palabra nunca regresa vacía. No lo busque, pero Isaías 55:11 dice: así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que yo le envié. Esa es la palabra. ¿Qué significa, hermanos? Que la palabra de Dios siempre lleva un propósito en el corazón del hombre. Escuche eso. La palabra de Dios siempre llevará un propósito en la vida de aquellos que la escuchan. Vamos a revisar Isaías 55:11 y poder entender un poco más las palabras del profeta Isaías. Isaías 55, versículo 11. Siempre tiene Dios un propósito cuando su palabra es proclamada, hermanos. Así será mi palabra, dice Isaías 55:11. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí, ¿qué, hermanos? Vacía. ¿Sabe que la palabra de Dios nos hace más conscientes de nuestra vida en esta tierra? La palabra de Dios nos hace más responsables delante de nuestro Creador. Cada vez que nos reunimos esta tarde, lo que estamos escuchando, Dios está en cada corazón depositando un mensaje que tiene que dar fruto, hermanos. Sino que hará lo que yo quiero. ¿Y qué es lo que Dios quiere? Que todos los hombres y mujeres vengan en arrepentimiento a Cristo Jesús. Que se dé cuenta el hombre que la vida sin Cristo no tiene sentido en esta tierra. Que se dé cuenta el hombre que la vida en esta tierra sin Cristo es vanidad, es vaciedad, es frustración, es desencanto. La vida en esta tierra sin Cristo produce desesperación y vaciedad, hermanos. Lo único que le da tranquilidad y paz al hombre en esta tierra es la palabra de Dios. Y será prosperada en aquello para que la envíe. Me encontré algunas cosas que quiero compartir con ustedes. Una lista que realicé donde la Biblia nos habla y nos enseña que la palabra actúa de diferentes formas para los cristianos. En Santiago 1:18 nos habla de la salvación. En Juan 17 nos habla de la santificación. No lo vamos a leer, voy a dar solamente la lista. En primera de Pedro 2:2 nos habla que la palabra nos lleva a madurar. En Juan 8:31 nos habla que nos libera. En Salmo 119:24 nos habla que nos da consejo la palabra de Dios. En Hechos 20:32 nos habla que nos edifica y nos da consejo la palabra de Dios. En Salmo 119:147 nos habla que nos da esperanza. Y podemos hablar muchas cosas que la palabra hace a favor del pueblo de Dios. Por eso es que siempre tiene un propósito, hermanos. Vamos a volver al texto que leímos. Primera de Tesalonicenses 2. Vamos al versículo 14. Porque vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús que están
en Judea. No olvidemos que la iglesia en Judea fue perseguida, hubo muchos mártires ahí, y la iglesia en Tesalónica fue otro ejemplo de esa lucha para seguir buscando de Dios. Y sabe que siempre la iglesia será así, hermanos. Siempre estaremos enfrentando oposición. Siempre la iglesia enfrentó dificultades para mantenerse cerca de Dios. En el tiempo presente no es la excepción. Vamos a tener oposición para congregarnos, para buscar de Dios, para consagrarnos. Siempre habrá sufrimiento para seguir buscando las cosas de Dios. Y fue lo que pasó con los hermanos de Tesalónica. Porque vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús que están en Judea. Es decir, estaban imitando a esa iglesia que padeció, que sufrió, pero que nunca se apartó de las cosas de Dios. ¿Sabe que las pruebas lo que provocan en el cristiano es acercarnos más a Dios? Repito, las pruebas, las dificultades que encontramos en nuestras vidas, los hijos de Dios, lo que producen es que nos acerquemos más al Señor, a su palabra, a buscarlo en oración. Mira lo que dice Hechos 17, 5 al 8. Vamos a ir allá. Hechos 17, versículo 5 al 8. Y vamos a ver cómo les fue a los hermanos en Tesalónica cuando inició la iglesia. Y vamos a ver un poco de la persecución que ellos vivieron, la oposición que ellos enfrentaron, pero que al final ellos se mantuvieron firmes y fieles a Dios. Dice el texto 5: entonces los judíos que no creían, fíjese, siempre hay gente que no cree junta con la gente que cree. Siempre hay dos grupos, los que creen y los que no creen. Entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba, alborotaron la ciudad, y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo. Pero no hallándolos, trajeron a Jasón y algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando: estos que trastornan el mundo entero, también han venido acá. ¿Sabe que esto es un testimonio fuerte, hermanos, de esta iglesia? Nunca será fácil seguir a Dios. Nunca será fácil caminar consagrándote en las cosas de Dios. Estos hermanos vieron que en ese momento la ciudad, la gente no creyente, la gente de la ciudad, fueron en contra de ellos y dijeron: esta gente que trastornan al mundo, aquí están. Y el texto 7 dice: a los cuales Jasón ha recibido, y todos estos contravienen los decretos de César, diciendo que hay otro rey, Jesús. Y alborotaron al pueblo y a las autoridades de la ciudad oyendo estas cosas. ¿Usted se imagina esta escena en la ciudad? Un grupo pequeño de cristianos queriendo buscar a Dios, consagrar sus vidas a Cristo, y de repente hay una turba fuerte que alborota al pueblo y vienen contra ellos y los maltratan y los golpean, porque usted puede seguir leyendo y encuentra cómo esta iglesia sufrió. Pero ¿sabe qué, hermano? Se mantuvieron firmes. Eso es lo que Dios quiere esta tarde hablarnos. En el caso de usted, en el caso mío, en el tiempo presente es distinto. Quizás ya no es como antes la persecución, pero de alguna manera sufrimos maltratos, desprecios, pero hay que mantenernos firmes. Hay que mantenernos como los tesalonicenses, un pueblo que se mantuvo fuerte en el Señor. Vamos a volver al pasaje. Primera de Tesalonicenses 2, 15. Vimos hasta este momento el primer grupo, un grupo que buscó, un grupo que se alegró, un grupo que sufrió y que se mantuvo fiel. Pero vamos a ver un segundo grupo, los judíos. Dice el texto 15: los cuales mataron al Señor Jesús y a sus propios profetas, y a nosotros nos expulsaron. ¿Sabe que no hay peor condición para un ser humano que vivir cegado en una religión? Porque se puede vivir con una religión del corazón y no hacer la voluntad de Dios. Fue lo que este grupo de judíos hacían. Pablo mismo también lo hizo en su momento.
queriendo servir a Dios, perseguía a la iglesia de Cristo y los maltrataba. Y la gente religiosa así es. Piensa que lo que hace está bien cuando está yendo en contra de la voluntad de Dios. Dice el texto, vamos a leerlo un poquito una vez más, los cuales mataron al Señor Jesús y a sus propios profetas. ¿Quiénes? Los judíos. Un pueblo que fue llamado por Dios para hacer luz y ser de bendición para otros, crucificaron al Mesías y a sus profetas. Qué terrible condición, hermano. Ahora, usted puede decir, pastor, yo soy muy distinto, yo no hago lo que ellos hicieron, pero recordemos el mensaje de Jesús. A veces no es matarlos literalmente, sino matarlos espiritualmente, con nuestras palabras que a veces hieren, que maltratan. A veces sin darnos cuenta, lo que hablamos tiene más daño o hace más daño que cosas físicas, hermanos. Y dice el texto, y no agradan a Dios, y se oponen a todos los hombres, impidiéndonos hablar a los gentiles para que éstos se salven. Y este grupo de judíos que registra aquí la Biblia, hermanos, es un grupo de religiosos que, queriendo hacer las cosas de Dios, siempre han ido en contra de Dios. Ahora, ¿cuál es la diferencia de un religioso y un creyente cristiano? El creyente cristiano siempre sabe que lo que hace, lo hace por amor y por voluntad para que Dios sea exaltado. Por otro lado, el religioso lo hace porque tiene que hacerlo. Va al culto porque tiene que hacerlo. Lee la Biblia porque tiene que hacerlo. Son ritos, son religiones. Y vemos que eso llevó a estos judíos a hacer cosas que no le agradaron a Dios. Vamos a ir a Hechos capítulo 13, versículo 40 para ver un poco acerca de la conducta de estos judíos. Hechos capítulo 13, versículo 40. El pueblo de Israel a estas alturas ya le había dado la espalda a Dios. Dice el texto 40, Hechos 13. Mirad pues que no venga sobre vosotros lo que está escrito en los profetas. Mirad, oh menospreciadores, y asombraos y desapareced, porque yo hago una obra en vuestros días, obra que no creeréis si alguno os lo contare. Cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos, los gentiles, les rogaron que el siguiente día de reposo les hablasen de estas cosas. Y despedida la congregación, muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes hablándoles les persuadían a que perseveraran en la gracia de Dios. El siguiente día de reposo se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Pero viendo los judíos la muchedumbre, ¿se llenaron de qué, hermanos? De celos. Qué fuerte, ¿no? Por un lado, Pablo está predicando, está con Bernabé, hablando de las cosas de Dios. La gente está interesada de que Dios les hable y los animan a que sigan enseñándoles. Y qué bueno es cuando encontramos hermanos así en la iglesia. Qué bueno, hermano, que usted está haciendo lo que está haciendo. Yo lo animo a que persevere. Pero qué triste es encontrar hermanos que cuando usted está haciendo todo su mayor esfuerzo, lejos de que lo animen, lo desaniman. Dice el texto 45, pero viendo los judíos la muchedumbre se llenaron de celos y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron: a vosotros a la verdad era necesario que os hablase primero la palabra de Dios, mas puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles. Y a partir de aquí, el mensaje del evangelio, Pablo dijo: nos vamos a los gentiles. Ustedes ya no quieren escuchar, ustedes ya saben lo que tienen que hacer, pero no quieren escuchar y no quieren cambiar. Esta tarde, hermanos, Dios quiere dejar un mensaje en nuestras vidas. Hay un grupo que siempre se alegra con las cosas de Dios.
Hay un grupo en la iglesia que siempre está contento por lo que está pasando en la iglesia. Cuando nos estamos esforzando, a pesar de la oposición que tenemos, siempre hay un grupo que se alegra y dice: es una bendición reunirnos, es una bendición buscar de Dios. Hay otro grupo que todo lo ve como tragedia. No vale la pena. ¿Para qué te esfuerzas? ¿Para qué vas? ¿Para qué te consagras? La pregunta que Dios nos hace es: ¿de qué grupo formas parte? ¿De los que buscan o de los que rechazan y critican? Porque estos dos grupos siempre están en la iglesia, hermanos, siempre. Y es lo que Pablo habla con el grupo de los judíos. Siempre rechazaron las cosas de Dios. Nunca les gustó el mensaje del Señor. Siempre hubo oposición hacia las cosas del Señor. Vamos a ir concluyendo, hermanos, y voy a pedirle que vayamos al Evangelio de Mateo, capítulo 21, versículo 33. Mateo capítulo 21, versículo 33. Palabras de Jesús. Oíd otra parábola. Hubo un hombre, padre de familia, el cual plantó una viña, la cercó de vallado, cavó en ella un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores, dice Jesús, y se fue lejos. Y cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió sus siervos a los labradores para que recibiesen sus frutos. Mas los labradores, tomando a los siervos, a uno golpearon, a otro mataron y a otro apedrearon. Envió de nuevo a otros siervos, más que los primeros, e hicieron con ellos de la misma manera. Finalmente les envió a su hijo, diciendo: tendrán respeto a mi hijo. Mas los labradores, cuando vieron al hijo, dijeron entre sí: este es el heredero. Venid, matémoslo y apoderémonos de su heredad. Y tomando, le echaron fuera de la viña y le mataron. Cuando venga pues el señor de la viña, ¿qué hará con aquellos labradores?, pregunta Jesús. ¿Qué va a hacer, hermanos? Primero, aquí encontramos dos mensajes en esta parábola. Primero nos habla de un hombre de una viña. Aquí esto es Dios. Habla de una viña, habla de un lugar donde se siembra y habla de un hijo que es Jesucristo. Fue maltratado, fue golpeado y murió. Pero hay un mensaje más profundo todavía, hermanos. Y es de que ese padre de esta viña vino y enfrentó a los labradores. ¿Qué significa eso? De que tarde que temprano Dios llamará a juicio a todas las personas. Y todos entregaremos cuentas de lo que hemos escuchado, de lo que hicimos con el mensaje del Evangelio, con la palabra que Él nos dio. Le dimos un buen uso, le dimos un valor o la menospreciamos. Dice el versículo 40, cuando venga pues el señor de la viña, ¿qué hará aquellos hombres, aquellos labradores? Cuando le dijeron: a los malos destruirá sin misericordia y arrendará su viña a otros labradores, que le paguen el fruto de su tiempo. Jesús les dijo: ¿nunca leísteis en las Escrituras: la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo? El Señor ha hecho esto. Jesús les dijo: yo soy esa persona que ustedes desechan. Ustedes están enfocados en su religión y no quieren saber de mí. Esta tarde Dios quiere dejar este mensaje en nuestras vidas, hermanos, a tener cuidado con nuestra vida en esta tierra y ser de ese grupo que aprovecha las oportunidades que recibe del Señor. Vamos a concluir una cita más y vamos a volver al pasaje que leímos. Primera de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 16. Acompáñenme rápidamente. Primera de Tesalonicenses capítulo 2. Dice el versículo 15: los cuales al Señor Jesús y a sus propios profetas y a nosotros nos expulsaron. No agradan a Dios y se oponen a todos los hombres, impidiéndoles hablar a los gentiles para que éstos se salven. Así colman ellos siempre la medida de sus pecados, pues vino sobre ellos la ira hasta el extremo. 17. Pero nosotros, hermanos, separados de vosotros por un poco de tiempo, de vista pero no de corazón,
tanto más procuramos con mucho deseo ver vuestro rostro. Las palabras de Pablo anhelando tener un tiempo de comunión con los hermanos en Tesalónica. Que siempre anhelemos nosotros el tiempo de reunión, hermanos. Que siempre anhelemos estar en el lugar donde hay un momento de alabanza y de escuchar la palabra de Dios. Que anhelemos siempre las cosas de Dios.